Bien, sean todos ustedes bienvenidos al curso de física. Soy el profesor José Taboada y el día de hoy vamos a ver todo lo referente al tema de análisis vectorial. En este capítulo vamos a trabajar con lo que son vectores. Bien, recordarles también, jóvenes, que ustedes pueden de repente en algún momento pausar el video, de repente retrocederlo por si de repente tuvieran alguna duda o inquietud. Y vamos a comenzar con la clase. Primero, me parece pertinente comentarles como concepto previo el concepto de magnitudes. Recordemos que magnitud es todo aquello que puede ser medido. Para ser específico, es aquella propiedad de la materia que podría ser medido. Por ejemplo, podemos medir el volumen de un cuerpo, de repente el área de una pared, la longitud de la pizarra, por ejemplo, el tiempo transcurrido para un móvil, su velocidad, etcétera. Entonces, también había un criterio de clasificación de estas magnitudes. Según su naturaleza, las magnitudes se pueden clasificar en magnitudes escalares, tales como el tiempo, la temperatura y la masa. Esos tres ejemplos los quiero tomar en cuenta porque son tres ejemplos fundamentales de magnitudes escalares, que me va a servir a mí y también a ustedes para que quede clara la diferencia entre lo que son magnitudes escalares y vectoriales. En cuanto a magnitudes vectoriales, también voy a mencionar tres, como por ejemplo la velocidad, la aceleración y la fuerza. A continuación, yo les voy a presentar oraciones que ustedes tienen que analizar. Algunas de ellas pueden tener sentido, otras quizá no. Vamos a comenzar, por ejemplo, dice, la clase de física dura 1 hora hacia el este. Muy bien, analícenlo por favor. ¿Tiene sentido esta oración? La clase de física dura 1 hora hacia el este. La temperatura en Lima es de 20 grados Celsius hacia la derecha. Señora Lunita, véndame 2 kilogramos de arroz en diagonal hacia arriba. Bien, jóvenes, yo les hago la pregunta. ¿Estas oraciones tienen sentido? Por supuesto que no. ¿Por qué motivo? Porque la clase de física, por ejemplo, está bien que dure 1 hora, pero no tiene sentido que yo diga hacia el este o hacia el norte o hacia el sur. No tiene, digamos, ninguna relevancia colocar o mencionar que la clase de física dura 1 hora, pero hacia el este, mucho menos hacia el norte o hacia la izquierda o a la derecha. En cuanto a la temperatura, si la temperatura en Lima es de 20 grados Celsius, hasta ahí la idea estaría completa. No tiene ninguna necesidad de que yo le coloque hacia la derecha. No tiene sentido, ¿no? Yo no voy a decir la temperatura en Iquitos es de 30 grados Celsius hacia el norte o hacia el oeste. Claro que no. Señora Lunita, véndame 2 kilogramos de arroz en diagonal hacia arriba. Por supuesto que estas oraciones no tienen algún sentido, ¿no? Carecen de sentido. En cambio, ahora te voy a mencionar estas tres. El bus viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora hacia el norte. Muy bien, porque también podría ser hacia el sur, podría ser de repente hacia el oeste, hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. El auto desacelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Por supuesto, aquí también muy pertinente el colocarle la palabra desacelera, porque también podría ser que el auto acelere. No es lo mismo acelerar que desacelerar. Ya lo vamos a ver la diferencia dentro de un momento. A una mesa se le aplica una fuerza de 40 newtons hacia abajo. Por supuesto que tiene pertinencia colocarle la frase hacia abajo, porque también podría ser hacia arriba, podría ser en diagonal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente yo quiero decirte acá que estas tres oraciones que están por aquí, permíteme, estas de acá, estas tres oraciones, tienen relación con las magnitudes escalares, porque aquí hemos hablado el tiempo, 1 hora, que es lo que dura la clase de física, por ejemplo, 20 grados Celsius viene a ser la temperatura, y 2 kilogramos de arroz vendría a ser la masa. Entonces vuelvo a repetir que en estas oraciones
Decir hacia el este, hacia la derecha, en diagonal, hacia arriba, carece de una necesidad para definir estas magnitudes. No tienen sentido mencionar estas oraciones. En cambio, las tres que están abajo tienen relación con las magnitudes vectoriales y definitivamente estas tres oraciones que están aquí sí tienen sentido. Está bien decirlas así. Ahora, te quiero comentar justamente para ya salir de este asunto, años, digamos, de experiencia que uno tiene en los colegios, me ha tocado pues invitar a los alumnos a la pizarra y en una oportunidad yo le dije a un alumno que por favor me dibujara un móvil con una velocidad de 20 metros por segundo. O sea, que salga la pizarra y que me haga un móvil con una velocidad de 20 metros por segundo. A lo que un alumno muy atento pues fue a la pizarra y me dibujó esto. Así, lo cual está correcto, ¿no es cierto? Está muy bien, hay un móvil con una velocidad de 20 metros por segundo, perfecto. Pero por ahí participó otro estudiante y me dijo, profesor, pero también podría haberlo dibujado de esta forma. Y yo le dije, por supuesto, está bien, tienes razón, también puede ser dibujado así. Igual tiene 20 metros por segundo, está bien. Otro alumno me dijo que lo podía dibujar de esa manera. Y otro alumno de esa forma. Entonces, yo quiero que tengan en cuenta algo acá. En ningún momento yo especifiqué la dirección. Por lo tanto, cualquiera de estos cuatro gráficos es correcto. Eso en cuanto a la velocidad. Luego, vamos a analizar, por ejemplo, lo que ocurre con la aceleración. Te pongo un móvil por acá con 12 metros por segundo de velocidad inicial y una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Nota que la dirección de la aceleración y la dirección de la velocidad tienen el mismo sentido. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedería luego de un segundo transcurrido? Evidentemente la velocidad del móvil ya no sería de 12, sino de 15 metros por segundo. Efectivamente aumentó 3 metros por segundo. ¿Por qué? Por la aceleración, ¿no es cierto? Esto ya lo conocemos. Un segundo después, la velocidad del móvil sería 18 metros por segundo. Va aumentando de 3 en 3, segundo a segundo. Esto es lo que ocurre cuando un movimiento es acelerado. Fíjate que la dirección de la aceleración y la dirección de la velocidad apuntan hacia el mismo lugar, hacia el mismo lado. Pero en cambio, compara esta situación con esta de acá. Fíjate, la aceleración en este caso tiene dirección contraria a la dirección de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que lo va a hacer diferente a esta situación con la anterior? Pasa un segundo y la velocidad del móvil ya no es 15, como en este caso. Ya no aumenta, sino disminuye. ¿Te das cuenta de la importancia del sentido de la aceleración? ¿Te das cuenta de la importancia de la dirección de la aceleración? ¿Qué va a pasar un segundo después? Su velocidad evidentemente va a ser 6. Y un segundo después su velocidad va a ser de 3 metros por segundo. Efectivamente, estamos llegando a la conclusión de que cuando el movimiento es acelerado, la velocidad va aumentando. Pero cuando el movimiento es desacelerado, la velocidad va disminuyendo. Por ese sentido, en ese sentido, hay que resaltar la importancia de la dirección de la aceleración. Si yo no hubiera indicado la dirección de la aceleración, yo podría confundir estos dos casos, los cuales son diferentes. Y en cuanto a la fuerza, recuerdo también una experiencia en la cual tomé una mesa en el aula y le dije, invité a un alumno a que empujara la mesa. Le digo, aplícale una fuerza de 50 newtons. Y el alumno hizo esto. Pero también invité a otro alumno, aplícale tú una fuerza de 50 newtons. Y me hizo esto. Invité a un tercer alumno y hizo esto. Se puso debajo de la mesa y aplicó la fuerza hacia arriba. Otro alumno aplicó la fuerza hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que faltó especificar en este caso? Efectivamente, lo que faltó especificar es la dirección. Tanto la velocidad como la aceleración como la fuerza son magnitudes vectoriales. Entonces, a diferencia de las magnitudes escalares que no requieren
una dirección para estar correctamente definidas, las magnitudes vectoriales sí necesitan una dirección para que estén correctamente definidas. ¿Y quién le está dando esa dirección a la velocidad, a la aceleración, a la fuerza? ¿Quién le da la dirección? Justamente esta flechita que aparece siempre cuando tú nombres a una magnitud vectorial. ¿Cuál es el nombre matemático de esta flechita? Se llama nada más y nada menos que vector. Eso es. El vector es una flecha, muchachos. Geométricamente el vector es una flecha. Ahora, en física se dice pues que el vector, como ya lo hemos explicado, va a ser un elemento que va a servir para poder representar a una magnitud vectorial, ¿no? Tales como la fuerza, aceleración y velocidad. Le da una dirección, establece su dirección. Eso es el vector. A partir de ahora vamos a hablar de vectores. Vamos a dibujar aquí un sistema cartesiano, eje X horizontal y eje Y, el eje vertical, ¿no? El eje X, recuerden también que es conocido como eje de las abscisas y el eje Y es conocido como el eje de las ordenadas. Ahora vamos a graficar un vector que tenga como origen, el origen de coordenadas, valga la redundancia, y lo vamos a dibujar por aquí. Ahí lo tenemos. Ese va a ser nuestro vector. Ahora, vamos a darle un nombre a este vector. Por ejemplo, vamos a ponerle V. Miren cómo se representa un vector. Se le asigna una letra y se le coloca una flecha en la parte superior. Esta es la notación de vector. ¿Está bien? Se lee vector V. Pero el vector tiene sus componentes. Para que un vector esté definido, un vector tiene que tener una dimensión, un tamaño. Ese tamaño del vector le voy a poner V, pero date cuenta que en este caso no le estoy colocando la rayita, la flechita, en la parte superior. ¿Sí? Esta es la forma de representar el valor del vector, la dimensión del vector, el tamaño del vector. Además de tener un tamaño, el vector también tiene un ángulo que forma con el eje X positivo, un ángulo teta. Entonces, este vector tiene dos elementos. Los elementos del vector son el módulo y su dirección. Profesor, ¿pero por qué teta dice que es la dirección del vector? Ahora te lo voy a explicar, ¿ya? En un momento, pero antes de eso, no te olvides, por favor, que cuando yo hablo de módulo, me estoy refiriendo al tamaño que tiene el vector, el valor numérico. ¿Cuánto vale ese vector, ¿no? A ver, la dirección del vector. En cuanto a la dirección del vector, fíjate por acá, lo que te voy a colocar. Mira, acá por ejemplo tengo un móvil con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿no? Acá, digamos, reforzando un poco la idea, este valor de 20 metros por segundo, lo que está escrito de blanco, viene a ser el módulo. Pero ¿quién te da la dirección del vector? La flecha que está de fucsia, ¿no es cierto? Eso en cuanto a la velocidad, que ya sabemos que es una magnitud vectorial, ¿no? Te estaba comentando acerca de la dirección del vector. Te lo explico por acá, por esta zona. Fíjate bien, por favor, atento. Mira lo que te tengo por acá. Tengo planos cartesianos y voy a poner ejemplos de cómo tú te vas a dar cuenta cómo el vector va a estar orientado dependiendo de cada ángulo. Mira, por ejemplo, para el primer caso, cuando tengamos un ángulo de 30 grados, el vector se va a ver así. ¿Lo ves? Está apuntando, digamos que en diagonal hacia arriba, ¿no? Pero cuando el ángulo es 90 grados, el ángulo que forma con el eje X positivo, el vector va a estar apuntando hacia arriba. ¿Qué está pasando acá? A ver, cuando el ángulo sea 180, ¿qué va a pasar con el vector? ¿Hacia dónde va a apuntar? Ahí está, mira, para la izquierda. Y cuando el ángulo, o si el ángulo hubiera sido 10 grados nada más, también hubiera estado en diagonal, hacia arriba, pero date cuenta una cosa, ¿cómo diferencias la dirección que tiene este vector con la dirección que tiene este vector? Porque en ambos casos tú dirías que este vector, por ejemplo, tiene dirección en diagonal hacia arriba, y el de acá también tiene la misma dirección. No, tú no puedes repetir nuevamente que tiene
dirección diagonal hacia arriba. La dirección te la va a dar el ángulo. La dirección, por ejemplo, de este vector son 10 grados. Y la dirección de este vector es 30 grados. ¿Entiendes? Entonces, aquí está la relevancia del ángulo en cuanto a la dirección del vector. El ángulo, muchachos, establece la dirección del vector. Tengan en cuenta eso. ¿Está bien? El ángulo establece la dirección del vector. Si el ángulo es 30 grados, mira cómo está apuntando el vector. Si el ángulo es 90 grados, el vector apunta hacia arriba. Si el ángulo es 180, el vector apunta hacia la izquierda. Y si el ángulo es 10, tienes esta dirección. ¿Te das cuenta? Entonces, el ángulo, recuerden, muchachos, no se olviden, es el que te determina la dirección del vector. Muy bien, vamos a continuar. Vector resultante. ¿Qué es el vector resultante? El vector resultante viene a ser un vector representativo. Digamos, si tenemos un conjunto de vectores, va a haber, o podemos reemplazar a todo ese conjunto de vectores por un único vector que los represente a todos. Matemáticamente podemos decir que el vector resultante va a reemplazar a un conjunto de 2 o más vectores. Por ejemplo, si yo tengo mis vectores A, B, C y D, el vector resultante será R, tal que R va a ser igual a la suma vectorial de A más B más C más D. Esta es la forma de representar al vector resultante, matemáticamente hablando. ¿Está bien? A ver, vamos a repasar. Recordemos que R es el vector resultante, representa a B, a C y a D. Entonces se va a expresar como la suma de A más el vector B, más el vector C, más el vector D. Ojo, no es una suma escalar, no es una suma de valores numéricos, es una suma vectorial. En este caso, en vectores, este símbolo, este operador más, no te indica una suma algebraica. No es como sumar 3 más 5 igual a 8, no es así. Sino que esta suma lo que te quiere dar a entender es que si tú juntas el vector A, el vector B, el vector C y el vector D, esos 4 vectores pueden ser reemplazados por un solo vector al cual se le llama vector resultante. Veamos un pequeño caso. Por ejemplo, tenemos una mesa y voy a tomar como referencia el ejemplo anterior. Una persona, por ejemplo, le ejerce una fuerza de 180 newtons. Digamos que sea Alberto. Otra persona, digamos que sea Beto, le ejerce una fuerza de 100 newtons a la mesa, pero fíjate la dirección. Hasta ahí, por ejemplo, ¿hacia dónde crees tú que se movería esa mesa? Muy bien, probablemente algunos tengan ya una respuesta. De repente algunos dirán, profesor, se mueve en esta dirección. Otros dirán, no, profesor, se mueve de repente ni para él ni para él. Se moverá en diagonal. Claro, es lo más probable, ¿no? Pero ¿qué pasaría si una tercera persona le ejerce a la mesa una fuerza de esta manera? ¿Hacia dónde se movería esta mesa? ¿Y qué pasaría si otra persona, una cuarta persona, le ejerce una fuerza de 30 newtons, pero hacia abajo? Te pregunto yo, ¿en qué dirección se va a desplazar la mesa? Finalmente. ¿O se va a quedar ahí estática de repente? Muy bien. Esto ya lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Hay cálculos matemáticos que hay que explicar, pero lo cierto está en que aquí están actuando 4 vectores, 4 fuerzas. Recuerda que la fuerza es un vector. Entonces, va a haber una dirección que te la va a establecer, pues, el vector resultante. Este vector de blanco que está acá reemplaza a esas 4 fuerzas. Esa es la idea del vector resultante. ¿Se ven? Este vector reemplaza a esas 4 fuerzas que se han aplicado a la mesa. En esa dirección se va a mover. La mesa se va a desplazar en la misma dirección que va a tener el vector resultante. Si el vector resultante apunta en esta dirección, hacia ahí, en esa dirección se va a mover la mesa. Esa es la importancia del vector resultante. Nos da la dirección. Vamos a ver ahora cálculo para resultante de 2 vectores. Rápidamente vamos a abordar 3 casos. Uno de los primeros casos es el más sencillo, vectores paralelos.
Por ejemplo, tengo yo dos vectores, A y B. Son paralelos, recuerda, porque están en un mismo sentido, están orientados de tal manera que no se van a cortar, como en geometría, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? En ese caso, lo que vamos a hacer siempre es recordar que la resultante, independientemente de la dirección de los vectores, la resultante se representa de esta manera: vector A más vector B. Y para este caso particular, la resultante va a ser igual a la sumatoria del vector A más el vector B, la suma de sus valores numéricos. En este caso sí, porque los vectores son paralelos. 60 más 40, eso me daría una resultante de 100, ¿no? Si los vectores apuntan en una misma dirección, entonces la resultante viene a ser la suma de esos dos valores, ¿no? 60 más 40 sería 100. Veamos un segundo caso. Por ejemplo, mira, te puse algo similar al primer ejemplo. Vector A de módulo 60, vector B de módulo 40. En este caso, las flechas están apuntando en el sentido contrario. Pero de todas maneras, la resultante se sigue representando igual. La resultante siempre va a ser la suma vectorial del vector A más el vector B. Pero no quiere decir en este caso que yo voy a sumar 60 más 40. Por supuesto que no. En este caso, como los vectores tienen sentidos opuestos, voy a tener que restar. 60 menos 40, voy a tener un pequeño vector de 20. Otro detalle, en este caso tienes que observar que la dirección la va a determinar, en este caso, el vector que tenga mayor tamaño, el vector que tenga mayor módulo. Es como decir, ¿quién gana? ¿El vector A que mide 60 o el vector B que mide 40? ¿Quién gana? Obviamente que gana el vector A, porque tiene mayor tamaño. Entonces, como este vector tiene mayor tamaño, esa misma dirección va a tener la resultante, ¿no? Por decirlo así, en diagonal hacia arriba, 20. Y en un tercer ejemplo, tengo acá también dos vectores paralelos, pero en sentidos contrarios. Entonces, nuevamente te vuelvo a reforzar la idea. La resultante es la suma, es la unión del vector A con el vector B. Es una suma vectorial, así se le conoce en matemáticas. Y la resultante, a ver, dime tú, ¿hacia dónde va a apuntar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sumar o restar sus módulos? Muy bien, profesor, como tienen direcciones opuestas, voy a tener que restar. 85 menos 55, eso me va a resultar 30. 30, ¿pero hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué te dije en el ejemplo anterior? Que la dirección la va a determinar el vector que tenga mayor tamaño. En este caso, el vector B apunta hacia abajo, por lo tanto, la resultante va a tener que ser hacia abajo con un valor de 30 unidades. Perfecto. Ese es el primer caso. Vamos a continuar con el segundo caso. No te olvides, por favor, de esto. Tenlo en cuenta, ya lo hemos comentado. A ver, caso número 2. Vectores perpendiculares. A ver, vamos a ver un ejemplo de vectores perpendiculares. Para los vectores perpendiculares A y B, yo voy a tener que aplicar esta formulita. ¿Sí? Es como un teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. Tengo dos vectores perpendiculares, es decir, vectores que forman un ángulo de 90 grados, o un ángulo recto, como tú le quieras llamar. Por ejemplo, vector A dirigido hacia arriba, tiene módulo 3. Vector B dirigido hacia la derecha con un módulo 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar la dirección? ¿Hacia dónde va a apuntar la resultante de estos dos vectores? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que formar un paralelogramo. Tengo que completar un paralelogramo. De esta manera. Así. Y una vez que yo tenga un paralelogramo completado, voy a unir el punto de origen de los dos vectores con el punto de intersección de las líneas punteadas que he trazado. De esta manera. Esa va a ser la dirección del vector resultante. Ahora, ya tengo la dirección del vector resultante. ¿Cómo voy a hallar el valor de ese vector? Porque acá solamente tengo la dirección. Me falta hallar el módulo. Para hallar el módulo, como ya te he comentado, voy a tener que aplicar una especie de teorema de Pitágoras, ¿no? Se deduce de la fórmula del teorema de Pitágoras.
Entonces, vamos a reemplazar los valores. Ten en cuenta un detalle. Acá dice a al cuadrado. Significa o se refiere al módulo de a elevado al cuadrado. El tamaño del vector a elevado al cuadrado. No tiene la flechita en la parte superior. Este es el módulo de a, este es el módulo de b, y este de acá es el módulo del vector resultante. Reemplazando la información, tendría 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Acá tengo 9 más 16, tengo 25, y la raíz cuadrada de 25 sería 5 unidades, ¿no? Con lo cual el problema está resuelto. La resultante apunta en diagonal hacia arriba y el valor o el módulo de la resultante es de 5 unidades. Un segundo caso, tengo vector A, vector B. Uno apunta a la izquierda, otro apunta hacia abajo. Voy a formar un paralelogramo de esta manera y voy a unir el origen de los dos vectores con el punto de intersección de las líneas punteadas. De esta manera. Ahí está. Ese es el vector resultante. Esa es su dirección. ¿Cómo calculo su módulo? Con esta misma formulita que he puesto por acá. Ahí lo tengo. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Haciendo el cálculo respectivo, tú vas a llegar a comprobar que el resultado va a ser 25 unidades. No te olvides, por favor, ten en cuenta esto. Los vectores son llamados perpendiculares cuando van a formar un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Tampoco te olvides que la dirección, en este caso, cuando los vectores son perpendiculares, ¿quién te determina la dirección? ¿Cómo sabes tú en qué dirección va a apuntar la resultante? Tienes que formar un paralelogramo. Tienes que trazar un paralelogramo. Por ese motivo se le llama a ese método del paralelogramo. ¿Está bien? Vamos a un tercer caso, ya para finalizar. Vectores que forman un ángulo distinto a 90 grados. De repente pueden formar 30 grados, de repente 60 grados, 120, etcétera, etcétera. Sería una situación como esta. Ahí está. Tengo dos vectores, vector A, vector B, y te forman un ángulo teta. Pero este ángulo teta no va a ser 90 grados, así que ya no podemos aplicar teorema de Pitágoras. Tampoco podemos sumar o restar como lo hacíamos en el caso de los vectores paralelos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bien, primero vamos a aplicar el método del paralelogramo para poder hallar la dirección del vector resultante. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aplico mi método del paralelogramo, trazo mis paralelas, trazo el vector resultante, ¿no? Y ya tengo la dirección, ya sé hacia dónde va a apuntar. Pero me falta saber cuánto vale, cuál es su módulo, su valor numérico. Para poder hallar el módulo del vector resultante en estos casos, vamos a aplicar esta fórmula. Es como un teorema de Pitágoras, pero un poco aumentado, mira. Ahí está, mira. Como un teorema de Pitágoras. A al cuadrado más b cuadrado, pero le vamos a agregar el doble de la multiplicación del módulo de A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Y el ángulo que forman dichos vectores es teta. Muy bien. Aquí está. No te olvides que la dirección del vector resultante se determina por el método del paralelogramo. Muy bien. Eso sería todo, jóvenes, por hoy. Te voy a dejar una tarea. Número 1, vas a terminar de ver el video hasta el final, porque tengo que darte algunas instrucciones. Como paso número 2, lo que vas a hacer es acceder a la segunda parte del video, que la voy a dejar colgada en la plataforma del Chamilo. También puedes darle clic y verlo en una ventana aparte en YouTube, si es que de repente en la plataforma del Chamilo está un poco lenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Cuando tú veas el segundo video, ahí voy a desarrollar justamente algunos ejercicios a modo de refuerzo y vamos a tocar este caso número 3, cuando los vectores formen un ángulo diferente a 90, cuando no sean paralelos. Así que esta información va a estar en el segundo video y al final pues de este segundo video voy a darte algunos problemas propuestos que te voy a dejar justamente como tarea, ¿no?
vas a tener 3 problemas propuestos para que puedas reforzar y logres concretar tus conocimientos. ¿Cómo me vas a presentar la tarea? Vas a enviar desarrollado un Word, ¿no? Un formato de Word, o de repente en tus tiempos libres agarras una hojita nada más, una hoja bond, una hoja usada, de repente de cuaderno, y vas a desarrollarlo y al final le tomas una foto con tu celular y me lo envías en formato de imagen a mi correo personal, jose.taboadach@gmail.com. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Y no te olvides, por favor, no te olvides, a lo que dure la cuarentena, quédate en casa.